Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su palabra. Como siempre es un placer estar aquí con ustedes, especialmente hoy que vamos a estudiar el libro de 1 Samuel, el capítulo 11. Como siempre, vamos a orar antes de iniciar nuestro estudio. Buen Dios, rogamos que hoy nos des la oportunidad de entender, contemplar que cuando tú nos llamas a una misión, a un propósito, tú confirmas ese llamado que nos haces a través de distintos medios. En Jesús, amén. En el capítulo 11 de 1 Samuel vamos a encontrar la historia que sigue inmediatamente al nombramiento de Saúl como rey de Israel. En el texto nos dice que Naas el amonita subió contra Jabes de Galaad y la sitió. Para quizás aquellos que no están acostumbrados a imaginar un sitio, los sitios, los enemigos lo hacían para, en cierta forma, hacer que las ciudades se ahogasen entre ellas mismas, ¿no? ¿Por qué? Porque los sitios se hacían para bloquear las rutas de alimentos, para bloquear además las posibles salidas de escape. ¿Y eso qué implicación tenía? Una ciudad dependía de los cultivos que se hacían en las aldeas aledañas. Cuando tú vas como fuerza conquistadora, vas llegando a la ciudad, te encargas de o quemar o tomas para ti las cosechas que se pudieron haber hecho en estos pueblos aledaños. Cuando llegas a la ciudad, como la ciudad no tiene cómo salir porque tú la estás sitiando, pues la ciudad no tiene con qué comprar alimentos, no tiene a dónde salir para buscar esos alimentos, y por esa razón depende exclusivamente de las reservas que pudieron haber hecho durante un determinado periodo de tiempo. Ahora, las ciudades que planeaban y pensaban con anticipación que podían ser sitiadas usualmente tenían un depósito de alimentos. Pero había ciudades donde el sitio las tomaba por sorpresa, y cuando esto ocurría, la situación dentro de la ciudad era bastante fuerte. Es allí donde cobra sentido las descripciones de los profetas que hablan de que las mamás se comen a sus hijos porque ya no hay más nada que comer. Entonces ellas se comen a sus hijos, y aquí cuando hay hambre se prolifera también la enfermedad y la violencia. Entonces los sitios eran situaciones que normalmente no eran agradables y que la gente en el mundo antiguo trataba de evitarlos a toda costa. Entonces, los habitantes de la ciudad, cuando se dan cuenta de que están sitiados, les dicen: vamos a hacer un pacto con ustedes, ¿no? O sea, los israelitas les dicen a Naas el amonita: vamos a hacer un pacto. Y en el pacto nosotros seremos tus esclavos. El versículo 1 puede que matice un poco diciendo seremos tus siervos, pero lo que el texto dice es seremos tus esclavos. Y entonces allí cuando dice seremos tus esclavos, viene Naas y le dice: bueno, está bien, yo voy a hacer el pacto, pero yo les voy a sacar a cada uno de ustedes el ojo derecho, de esta forma los voy a marcar y de esta forma voy a establecer mi poder. Luego dice el texto: bueno, danos 7 días para que podamos enviar mensajeros por todo el territorio de Israel, dijeron los de Jabes. Entonces cuando llegan los mensajeros a Gibeá, dice el texto, que era la ciudad de Saúl, le dicen esto al pueblo, todo el mundo se echa a llorar. Y en ese momento, pues dice el texto, regresa Saúl del campo arriando sus bueyes y pregunta qué le pasa a la gente, porque están llorando. Es muy interesante esta historia porque Saúl ya había sido ungido como rey de Israel. Saúl en este punto ya había recibido la sanción y la aprobación divina, pero aún así continuaban las labores diarias. Y las labores diarias de Saúl, ustedes recordarán que Saúl se encuentra con Samuel, es en esa búsqueda de este ganado que se le había perdido a su papá, por lo que asumimos entonces que Saúl era un ganadero de la época, ¿no? O sea, su papá era ganadero, él era ganadero, y pues él estaba dedicándose a sus negocios. Saúl creo que no entendía ni dimensionaba lo que implicaba el llamado de Dios para que él fuese rey sobre Israel. Y al mismo tiempo me coloca a pensar el hecho de cómo la situación de Israel estaba, porque normalmente si tú nombras a un rey, nos podemos de hecho dar cuenta en estos días donde las noticias de la reina Isabel están acaparando los noticieros a nivel mundial, en el nombramiento de la reina, y cuando se nombra y cuando se le entroniza y demás, pues claro, o sea, se hace una procesión, todo el mundo se detuvo porque se estaba instalando a la nueva reina. Y en este caso, uno esperaría que en el pueblo de Israel, al nombrar un rey, se empezase el trabajo para armar el ejército de ese rey, para armar el palacio del rey. Pero aquí, a pesar de que Saúl era rey, en realidad era más como si fuese un caudillo, ¿no? Un líder de una tribu
y como si fuese el líder de una tribu, pero que entre comillas tenía la responsabilidad de guiar a todo Israel. Pero ahora aquí está el hermano Saúl siendo rey en su campo, arriando bueyes, dice el texto. Ahora, el versículo 6 es clave porque dice que cuando Saúl escucha la noticia, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Y vamos a notar a lo largo de la historia de Saúl, porque esta no es la primera vez que se menciona el Espíritu de Dios con la historia de Saúl, que Saúl y el llamado al que Dios le hace a él depende exclusivamente de lo que el Espíritu de Dios puede hacer en él y a través de él. A veces podemos llegar a pensar que en el llamado de Dios todo depende de mí, depende de lo que yo pueda llegar a hacer o de lo que mis fuerzas y mis capacidades me den. Y si bien es cierto, Dios no anula ni tus capacidades, ni tu educación, ni tu formación, también debemos reconocer que el poder de Dios puede tomar y puede transformar a una persona de tal forma que sin educación o sin mucha formación puede hacer cosas también grandiosas para su nombre. Entonces, aquí el Espíritu de Dios es clave porque el Espíritu de Dios mueve a Saúl a que agarre los bueyes, a dos bueyes menciona el texto, los descuartiza y los envía por todo el territorio de Israel diciendo, pues yo soy su rey. Y yo no voy a permitir que como rey venga un pueblo amonita a sitiar una ciudad y a tomar control de ella. Yo voy a defender a esa ciudad, yo voy a defender a mi pueblo. Así que yo voy a cortar en pedazos a cualquier buey de aquel que no salga conmigo a pelear contra los amonitas. Entonces dice el texto que pues, todos como un solo hombre salieron a la guerra y se nos dan los números. Dice que habían 300,000 soldados y 30,000 de Judá, o sea que en total habían 330,000 soldados que Saúl contaba pues allí a su disposición. Y era la primera vez de Saúl como rey, y sobre todo además de que era la primera vez de Saúl como rey, era la primera vez de Saúl como estratega militar, defendiendo al pueblo, liderando un ejército, y no era un número pequeño, eran 330,000 personas, ¿no? Normalmente nosotros quizás tengamos imágenes de liderazgo sobre 1,000, 2,000, 10,000, 20,000, pero aquí está Saúl liderando 330,000 personas, usualmente en la habitación de una ciudad relativamente pequeña, mediana. Y entonces Saúl tenía esa misma cantidad, pero de soldados para ir a pelear. Nunca había liderado y ahora entonces tenía la responsabilidad de liderar tremendo ejército. Yo me imagino a Saúl teniendo ansiedad, me lo imagino con esa ansiedad disparada, porque por la preocupación de yo no sé manejar este ejército, ahora tengo demasiada gente para controlar, ¿qué voy a hacer? ¿Y si pierdo la batalla? ¿Y si la gente pierde la fe en mí? Porque este era el primer reto al que Dios lo estaba llamando. Y los retos de Dios suelen ser así, suelen ser grandes, suelen ser desafiantes. El texto nos dice que Saúl, debido a esa influencia del Espíritu de Dios que había llegado sobre él, les dice, vayan y díganles a los habitantes de Jabes, de Galaad, mañana cuando más calor haga serán librados. Y entonces el texto dice que al día siguiente Saúl organiza a los soldados en tres divisiones, invaden el campamento de los amonitas y dice el texto, hicieron unas masacres entre ellos hasta la hora más calurosa del día. Y los que sobrevivieron fueron dispersados. Entonces al final dice el texto que ustedes recordarán que al final del capítulo de ayer habían unas personas que no aceptaron a Saúl como rey. Y al final del capítulo 11 se nos dicen que estaban buscándolos a ellos para matarlos. Y en el versículo 15 dice, todos se fueron a Gilgal y allí ante el Señor confirmaron a Saúl como rey. No los mataron a esos que dudaban porque Samuel dijo, no va a morir nadie hoy. También dijo Saúl. Entonces, la propuesta de Samuel fue, vamos a confirmar a Saúl como rey, y dice el versículo 15 que confirmaron a Saúl como rey, y ante allí ofrecieron sacrificios de comunión, y Saúl y todos los israelitas celebraron en la ocasión con gran alegría de la derrota que Dios había librado a Israel a través de la mano de Saúl. Yo creo que el gran mensaje y el mensaje central del capítulo de hoy tiene que ver con algo en particular, y es cuando Dios te llama a ti algo, seguramente vas a enfrentar desafíos, seguramente vas a enfrentar problemas, vas a enfrentar obstáculos, pero si ese es el llamado de Dios, Dios te va a llevar a la victoria y te va a confirmar el llamado que te hizo. Porque cuando Dios llama, usualmente a nosotros nos invaden las dudas. ¿Y qué pasa si no es la voluntad de Dios? ¿Y qué pasa si es más bien lo que yo quiero? ¿Será que Dios verdaderamente va a estar conmigo en esto que Dios está diciendo? Y entonces, justo en ese momento cuando la duda, cuando la ansiedad están a tope, están a 1000, es cuando aparecen los primeros obstáculos.
Y entonces nosotros allí automáticamente decimos, esto no es de Dios porque ya vino el primer obstáculo. Saúl pudo haber llegado a pensar precisamente eso. Me imagino a Saúl pensando, ¿será que Dios sí me escogió a mí como rey? ¿No será más bien que este viejito Samuel, de pronto alguien le habló de mí, o quizás está tratando de ganar influencia con mi padre y entonces llegó y dijo que yo debía ser rey? ¿Será que yo sí estoy cualificado para lo que Dios me está llamando a hacer? Y justo en ese momento es donde aparece, dice el texto, el desafío, ¿no? del rey amonita. Yo imagino a Saúl que normalmente alguien diría, o alguien en la posición de Saúl, automáticamente renunciaría. Pues esto, ¿cómo puede ser de Dios si ya, cómo voy yo a vencer a esa gente si a mí no me sigue nadie? Pero lo que me llama la atención del texto es que Saúl, por la acción del Espíritu de Dios, cobró valentía. Y el Espíritu de Dios hoy también puede hacer que tú seas valiente en ese llamado que Dios te ha hecho a ti hoy. Y Dios te infunde su Espíritu para que Él te dé valentía y para que tú puedas entender que efectivamente el llamado que Él te hizo es un llamado que proviene de Él. Pero no solo se queda con darte el Espíritu Santo para que tú te sientas bien, sino que confirma a través de tus acciones que Él te estaba llamando para un propósito especial. Yo recuerdo mucho cuando yo estaba terminando mi pregrado, me iba a ir a estudiar mi doctorado, yo tenía muchas dudas, ¿no? De si verdaderamente... Yo quería estudiar, pero ¿será que Dios quiere que yo estudie? ¿Y qué pasa si Dios más bien quiere que yo vaya y le sirva en otra área? ¿Y qué pasa si más bien Dios me necesita en otro lugar, ¿no? Y yo estaba con miles y miles de dudas. Y mientras yo estaba con dudas y las ansiedades y demás, también empezaban a aparecer obstáculos. Y uno de los obstáculos en ese momento eran dos, ¿no? Yo para poder inscribirme al doctorado, no había pasado, para poder inscribirme yo necesitaba dos cosas. Como yo iba a saltar del pregrado al doctorado, yo no iba a hacer maestría, necesitaba haber terminado mi pregrado y eso se manifiesta en el título de pregrado. Y entonces, en ese año, yo me graduaba el 1 de diciembre de ese año, pero las inscripciones al doctorado se cerraban un mes y medio antes. Entonces, cuando yo estaba tratando de hacer la gestión, vine, pregunté y me dijeron, no se puede. Entonces volví, insistí y dije, por favor, miren, por acá, por allá. Me dijeron, bueno, al final del semestre te podemos dar un documento que dice que tu título va a estar en trámite. Entonces, el final del semestre eran los primeros días de noviembre, pero para esa época ya se había cerrado la inscripción del doctorado. Entonces, yo me comuniqué con las personas donde yo iba a estudiar el doctorado y ellos llegan y me dicen, mira, curiosamente hemos extendido el plazo de inscripción. Y entonces cuando pregunto, ¿hasta cuándo es? Me dicen, el plazo de inscripción es tal día. Y justo ese mismo día, cuando ellos cerraban la inscripción, era el día donde mi universidad me podía dar el certificado de que yo había terminado efectivamente mi pregrado. Entonces, el primer obstáculo se había resuelto. El segundo obstáculo era el dinero. En ese momento yo necesitaba $350 más o menos para pagar la inscripción al doctorado. Y yo no cargaba ni un solo peso, ¿no? Y entonces decía, ¿cómo voy a hacer? Yo había hecho mi práctica profesional en un lugar y entonces antes de regresarme, cuando terminé mi práctica, pues llegaron y me dieron un regalo, ¿no? Y el regalo eran aproximadamente $200. Todavía me faltaban 150. Entonces le escribí a un amigo y le dije, mira, me voy a escribir al doctorado, ¿será que tú me puedes prestar $150? Yo en ese momento no sabía cómo lo iba a pagar, pero le dije, ¿será que tú me puedes prestar $150? Entonces él llega y me dice, ¿para qué son? ¿No? Y yo le digo, no, para inscribirme al doctorado. Me dice, ¿sabes qué? Te los voy a regalar. Y a la media hora me escribe y me dice, ya puedes ir por el dinero. Voy al dinero, pago la inscripción, envío el último día en que se cerraban las inscripciones del doctorado. En ese momento yo en cierta forma me sentí como se sintió Saúl. Dios lo había llamado a él para ser el rey de Israel y ahora confirmaba ese llamado. Dios me había llamado a mí para algo y aunque yo tenía dudas y aunque tenía muchas preguntas en mi cabeza, eso fue una pequeña confirmación y en algún momento les terminaré de contar esa historia. Pero ese pequeño momento fue una confirmación de que el llamado de Dios efectivamente provenía de Él. ¿A qué te ha llamado Dios a ti? Ten la seguridad de que si Dios te llamó a algo, efectivamente te confirmará su llamado a medida que tú avances por fe. Que puedas hoy avanzar y comerte el mundo si es necesario, creyendo que Dios va a confirmar el llamado que te ha hecho a ti.